Hola, ¿cómo están? En este nuevo programa vamos a hablar de algo que para mí es de suma importancia porque estamos en una época muy especial del año. Se trata de la depresión primaveral. Me explico. Existen patrones estacionales en el ánimo. El ánimo se parece un poco a la metáfora del clima. El ánimo es un estado más o menos largo de sentir, de energía. Entonces, tal como el clima, que a veces tenemos invierno y a veces tenemos verano, donde hay días que pueden ser más fríos dentro del verano, pero en general son calurosos, también dentro del estado de ánimo tenemos ciertos niveles. Un estado de ánimo normal, un estado de ánimo depresivo y un estado de ánimo eufórico o de manía. Entonces, al parecer, los seres humanos tienden a estar en el estado de ánimo medio, que también se conoce como eutimia, sin grandes cambios súper energéticos, donde la persona se agita y se vuelve vertiginosa, ni tampoco cambios de muy baja energía, que le llamamos depresión clínicamente. Entonces, bueno, hay personas que tienen estos trastornos de ánimo, es decir, o agitación, manía, o baja de energía, depresión, que tienen un patrón asociado también a las estaciones, al clima. O sea, la metáfora la llamo un punto más, la vemos casi literal. ¿Y qué sucede en estas personas? En estas personas hemos visto, por ejemplo, de que tal como los ositos en invierno, algunos tienen un patrón invernal de trastorno de ánimo. Es decir, hay personas que tienen letargo, comen en exceso, cosas dulces, empiezan a tener un humor deprimido, desgano, en el invierno. Y eso se ha pensado que tiene que ver con la falta de luz, ¿ya? Ahora hay un trastorno menos conocido, que es el que tiene que ver con este programa, que es el opuesto, el reverso, el del verano, el de verano, primavera. ¿Qué sucede con las personas que experimentan un cambio de ánimo, pero cuando empieza a haber más luz y más temperatura? Entonces también hemos visto ese patrón reverso estacional. Es decir, hay gente que empieza a estar muy mal en el invierno, que son muchos. La mayoría de las personas que tienen este patrón, climático, pero una minoría, no menor, tiene un patrón climático reverso donde empiezan a sentirse peor en la primavera. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué sienten esas personas? Bueno, las personas que tienen este patrón de depresión primaveral tienen síntomas tales como agitación, insomnio, irritabilidad, dejan de comer, a veces empiezan a tener conductas sexuales más arriesgadas, en general se vuelven más impulsivos. Entonces, este patrón invertido empezó a aparecer en la literatura hace pocos años. En el 87, un psiquiatra llamado Thomas Mer fue el que primero planteó este patrón inverso, porque ya se conocía de mucho antes esta depresión invernal. Pero esta depresión que yo les hablo de verano o primaveral es mucho más nueva en la psiquiatría y en la psicología. Ahora, entendiendo estos síntomas de agitación, ¿por qué nos interesa? Nos interesa por lo siguiente. En Chile, la mayor tasa de suicidios es en septiembre. De hecho, específicamente entre los días 22 y 23 de septiembre es donde las personas más se suicidan. Y ya les quiero mostrar después unas gráficas que nos pueden ilustrar esto. Es curioso porque nosotros pensamos usualmente de que si uno tuviera que ver estaciones del año, uno imagina que el momento donde la gente depresiva más se quita la vida sería en invierno, y justamente es lo opuesto, es en primavera. Como les mencionaba, el 22-23 de septiembre acá en Chile, según estadísticas de Chile, es el momento donde hay un pic de suicidio a través del año. Entonces, ¿por qué las personas pueden suicidarse más en septiembre, por ejemplo, en este lado del mundo? Porque en Estados Unidos, justo lo inverso, en los meses que ellos están en primavera o verano, mismo patrón, más suicidio en esa época. ¿Por qué se suicida la gente depresiva o con trastorno anímico en primavera? Y hay varias ideas. Ya les quiero mencionar que hay otras dos fechas en el año donde la gente se suicida más, mejor se las menciono de inmediato. El 22 de septiembre, justo después de Fiestas Patrias, el 25 de diciembre, o 26 en rigor, 26, por ahí, 1 o 2 días después de la Pascua, y el 2 de enero.
1 o 2 de enero también pics de suicidio, pero menos altos que el de fines de septiembre. Entonces, ¿cuáles son las causas de esto? ¿Por qué las personas se suicidan más en esta fecha? Tenemos que tomar 3 aspectos acá como mínimo. Un aspecto físico, un aspecto físico o biológico, un aspecto asociado a la cultura y un aspecto asociado a la persona. Me explico. Vamos a ir en detalle en estas teorías, pero quiero que ya las empecemos a masticar. Orgánicamente parece que pasan 2 cosas fundamentales cuando estamos en esta época del año. Primero, aumenta la luz, y el aumento de luz genera cambio en nuestro marcapasos interno del día y la noche. Entonces este marcapaso interno que recibe luz del ojo, que hay unas células especiales que se llaman células ganglionarias intrínsecamente fotosensibles, si recuerdo bien, toman esta señal lumínica, la envían a una parte del cerebro, particularmente una parte que se relaciona con la temperatura, con el hambre, con el deseo sexual, el hipotálamo, al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, y luego le dan una señal, en caso de haber exceso de luz en la noche, por ejemplo, a la glándula pineal a que deje de producir melatonina. Es una glándula que tiene la función de secretar la hormona del sueño. Entonces, cuando hay mucha luz, por ejemplo, tú dejas de secretarla y empiezas a dormir poco. Ya iremos un poquito más en detalle en eso porque es fundamental entender de que la luz nos afecta en nuestro estado de ánimo. De hecho, más lo hace en el periodo invernal, pero también en este sentido, en el verano, el exceso de luz también nos genera cambios. Ahora, el segundo factor, que el que yo quiero hablar un poquito más en este video porque es más desconocido, es el factor de las alergias. Alergias, ¿qué tiene que ver una alergia con la depresión? Mucho. Se ha descubierto que los pics de suicidio, por ejemplo, en Norteamérica, unos investigadores de Maryland descubrieron esto, se asocian específicamente en las épocas donde los árboles emiten más sustancias alergénicas al ambiente. Entonces descubrieron de que hay una asociación directa entre las personas que sufren, por ejemplo, de rinitis alérgica con tasa de suicidio, especialmente en mujeres, fue este estudio. Entonces, eliminando las otras variables, quedaba que existía esta relación entre aumento de alergia, ser mujer y cometer suicidio en primavera. Y específicamente en los momentos donde árboles con especiales cantidades de alérgenos estaban en su pic de polen en el ambiente. Entonces, ¿por qué existe una relación entre la alergia y la depresión? Mira, la explicación es bastante lógica, por lo menos para mí, tiene que ver con la inflamación. Me explico. Cuando tú tienes una alergia, la alergia es una respuesta autoinmune. El organismo intenta defenderse de algo que considera que es una amenaza cuando realmente no lo es, polen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú experimentas alergia, eliminas sustancias inflamatorias porque le estamos avisando al cuerpo que tiene que defenderse en contra de algo. Estas sustancias inflamatorias, particularmente unas proteínas llamadas citoquinas, que hay muchas de ellas, llegan al cerebro y desregulan los niveles de los neurotransmisores. Entre otras palabras, hay montones de neurotransmisores, pero los más interesantes se llaman serotonina, dopamina y noradrenalina. Y tienen algún efecto en estos, particularmente en la serotonina, ¿ya? Y también tienen otro efecto que no vamos a explicar acá sobre receptores propios. Entonces parece que la inflamación tiene un rol en la depresión. ¿Usted nunca le ha pasado estar resfriado y no querer salir, no poder dormir, tener como la mente pesada, dificultad de concentración, un cansancio y una fatiga sin razón aparente? Quizás eso nos ha pasado a todos cuando estamos resfriados. Bueno, eso ocurre porque cuando uno está resfriado elimina sustancias inflamatorias y esas sustancias inflamatorias instantáneamente nos generan lo que se llama conducta del enfermo. Todos estos signos y síntomas que les acabo de mencionar. Entonces, al parecer, nosotros estamos seteados. Cuando descubrimos mucha inflamación, nosotros nos volvemos una especie de orgánica depresión. Bueno, estas personas que son alérgicas no saben que están teniendo esta respuesta sobre su cuerpo y muchos de estos síntomas que ellos pueden malinterpretar como depresión o ansiedad pueden estar debidos a una alergia no tratada. Entonces empezó a ocurrir este fenómeno en Estados Unidos, que aún está en estudio, pasó hace unos 8 o 10 años que recién empezaron a investigar esto y están encontrando esta relación entre inflamación y depresión y por ende entre alergia, estación del año y depresión. Particularmente una salvedad. La gente que sufre alergias todo el año, al parecer es más proclive a tener depresiones. La gente que tiene alergias estacionales
tiende a tener más cuadros ansiosos cuando está en el momento máximo de su alergia. Otras posibles causas, porque cuando uno está alérgico uno tiene la nariz tapada y no puede dormir, por ejemplo, o tiene conjuntivitis y te duelen los ojos, etc. Pero habría otra razón que es más orgánica, más seteada por nuestro organismo desde antes. Bueno, esas son las causas físicas. Ahora, causas culturales. Me explico. 25 de diciembre, 1 de enero y 20 y algo de septiembre son fechas importantes en nuestro calendario. Pensemos de que la fiesta más larga en el año son las fiestas patrias en Chile. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando están estos fenómenos culturales, la persona se siente agitada también porque es como que durante un par de días todo cambia, se pierde la rutina. Entonces, por ejemplo, muchas personas van afuera de la capital, si bien en Santiago, otras personas van a ver a sus familiares. En el caso de las Pascuas, la gente se entrega regalos si tienen adherencia religiosa a aquello. En el 1 de enero, el 31 de diciembre, la gente recibe los abrazos. Entonces hay un fenómeno cultural y esta ansiedad cultural al parecer gatilla más estos actos suicidas finalmente. Pensemos entonces, adicional a lo cultural, vamos a lo individual. ¿Cuántas personas han perdido un ser querido y fue justo cerca de la fecha de Pascua? ¿O cuántas personas antes de darse el abrazo de Año Nuevo van a recordar a quienes murieron y que ya no pueden dar ese abrazo? ¿O cuántas personas celebraban las fiestas patrias en familia y ya no tienen esa familia? Entonces, causas ambientales, el sol, polen, causas culturales. Las fiestas siempre generan un grado de agitación, como de emergencia ante la gente, porque tiene que comprar carne, porque tiene que salir, etc. Causas individuales, estos aniversarios que representan en mí. ¿Cuántas pérdidas he tenido, por ejemplo? Entonces, bajo todo ese escenario, se manifiestan más riesgos de estas conductas suicidas. Ahora, otra cosa, las personas cuando sufren depresión, normalmente cuando están tremendamente deprimidas, ni siquiera tienen ganas de moverse. Y como no tienen ganas de moverse, es muy difícil que ejecuten un acto suicida. Sin embargo, cuando ya las personas tienen energía, por ejemplo en estos periodos donde ya hay más calor y hay más luz, entonces este aumento de energía les permite tener la fuerza para poder cometer el acto suicida que en invierno no tenían la fuerza de ejecutar. Aunque parezca contraintuitivo, eso sucede. Lo mismo que sucede con algunos pacientes depresivos que al tomar el antidepresivo tienen más riesgo de suicidabilidad, y de hecho esto está súper estudiado. Algunos autores tienen la hipótesis de que efectivamente cuando la persona tiene una recarga de energía, entonces es capaz de ejecutar lo que su mente está constantemente pensando. Entonces tenemos varios de estos factores. Ahora, retrocediendo de nuevo al tema, ¿dónde se ve más esta depresión estacional de primavera o verano? Se encuentra más en las zonas del mundo que están cerca del Ecuador. Al parecer, o la mayoría de los estudios que han sido encontrados descubren de que ese patrón es más común en las zonas que se encuentran cerca. En las zonas que se encuentran lejos del Ecuador es más común la depresión invernal o con un patrón invernal. ¿Cómo sabemos esto? Por ejemplo, hay un estudio en India que demostró de que la mayoría de los pacientes empezaban a tener estos cambios de ánimo, esta agitación, esta falta de sueño, estas ideas suicidas, estos actos suicidas en los periodos donde ellos estaban comenzando la temporada de mayor luz. India cerca del Ecuador. Hay pocos estudios en Latinoamérica, por ende no podemos determinar bien qué tan común y tan prevalente, por ejemplo, es en el mismo Ecuador. No lo sabemos. Así que el patrón de luz es fundamental. Ahora, ¿cómo incide la luz? Como yo ya les mencionaba, cuando nosotros recibimos luz a través de los ojos, inmediatamente se inhibe la producción de la hormona del sueño. ¿Qué es lo que sucede? Uno de los síntomas más cardinales, más distintivos, más patognomónicos, como se conoce la palabra de depresión, es una alteración en la arquitectura del sueño. Las personas empiezan a dormir menos, logran dormir 3, 4, 5 horas de corrido e inmediatamente el cerebro se siente ya despierto. Y esto empieza a relacionarse también con estas ideas y con esta agitación mental.
esto es muy importante saberlo porque el exceso de luz, inclusive tener una ventana abierta, inclusive tener una hora más alterado el reloj del país, como ahora pasó en Chile, o inclusive tener un tablet o una luz fuerte en la pieza, como pueden ser los computadores o celulares, que emiten una luz azul, inmediatamente eso inhibe y le dice al cerebro, no emitas más melatonina porque realmente estamos de día. La melatonina tiene muchas funciones, no solamente el tema del prepararte para el sueño, sino que también elimina los radicales libres, que son sustancias que van deteriorando el sistema nervioso y el organismo en general. Entonces el tema de la luz siempre fue el más considerado. Ahora, cuando tú también aumentas la variable calor, también tienes un dato interesante, porque las personas cuando la temperatura del cuerpo no se regula sola, y esto es bueno que ustedes lo sepan. Verán, nosotros tenemos unas fases del sueño, y me va a tener que esperar un poco para entender eso. Tenemos fases así, fase 1, fase 2, fase 3, que es bien profunda, y después como unos 90 minutos nos vamos a una fase que se llama el REM, que algún día hablaremos en detalle. Y en esta fase donde tú sueñas y tu cerebro está súper activo. Tu cuerpo está completamente inmóvil, pero tu cerebro está recontraactivo. Bueno, en esa fase, en estas 3 primeras que te dije, el cuerpo se logra regular su temperatura. Regula mejor la temperatura del ambiente, tiene un termostato interno y funciona bien. Entonces, si tú estás a una temperatura de 30 grados, tu cuerpo es capaz de compensar estas diferencias y es capaz de mantenerte durmiendo a pesar de que la temperatura ambiente no es la ideal. La temperatura ambiente ideal para un cuerpo sería entre unos 18, unos 20 grados, por ahí, no más. Ahora, en el REM pasa algo. En el REM no hay una buena regulación de la temperatura, de la termorregulación. No se regula bien la temperatura del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas cuando entran en esta fase del sueño, aparte de estar sus músculos muy relajados, para no moverse como en los sueños y pegarle a alguien alrededor, aparte no regulan bien la temperatura y por ende si hay mucho calor se despiertan automáticamente. ¿A qué no le ha pasado estar, no sé, en noviembre ya y empezar a sudar en la noche y no poder dormir porque el calor es demasiado y tratar de no dormir y despertarse un ratito después y así sucesivamente? Entonces, como la termorregulación es mala, la persona empieza a tener un trastorno del sueño. Como tiene un trastorno del sueño, empieza a alterar la melatonina, la serotonina y otras catecolaminas y finalmente empieza a tener un trastorno del ánimo. Algo así. Esto es común. Ahora, con el calentamiento global, imagínense, o sea, ahora vamos a tener mucho más problemas al respecto. Entonces, una de las cosas que tiene de importante estos cuadros de agitación es la temperatura. Tenemos luz, tenemos temperatura. Soluciones, ya vamos a hablar un poquito de eso. Respecto a las alergias, es fundamental que las personas sean capaces de tratar sus alergias. Muchas personas las viven, tenemos un 20% de personas alérgicas en el mundo actualmente. Solamente mencionaré el por qué. Como vivimos en sociedades tan higiénicas, el sistema inmune no madura y como no es capaz de madurar y entender qué está malo de afuera y qué es algo inocuo, como no es capaz de madurar, hemos tenido una explosión de personas con alergias. Ahora, si lo sumas a que vives en ciudades que nunca pensaron, por ejemplo, hay ciudades acá en Santiago que está lleno de plátanos orientales, o nunca pensaron de que tener muchos autos iba a generar contaminación, tienes capitales y ciudades hipercontaminadas y hiperdensas. Entonces las personas empiezan a sufrir todo el año alergia y especialmente en las épocas donde los árboles liberan el polen. Entonces, debe tener un tratamiento adecuado a su alergia. Cuarta razón. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen esta susceptibilidad? Porque no todas las personas con alergia van a tener depresión en esta fecha. No es así, o ansiedad. Pero algunas, un porcentaje de ellos pueden tenerla. ¿Qué pasa con estas personas que no duermen no por el exceso de temperatura, o si no, no duermen por exceso de temperatura y además porque tienen problemas respiratorios y no pueden dormir? Sabemos de que las personas que no duermen bien tienen trastorno anímico. Caso más usual, apnea del sueño. Pacientes que son gorditos, 45 años, que ronca mucho y que no duerme nada en la noche, se despierta fatigado, con dolor de cabeza, anda irritable y anda todo el día de bajo ánimo. Tiene que mejorar su ventilación porque no le está llegando sangre al cerebro. Súper simple. Entonces, quiero que en el fondo en este video entendamos de que el organismo es vital para entender el estado mental. Ahora, ¿qué tipo de tratamientos podemos hacer al respecto?
Bueno, ya les mencioné, las personas que son alérgicas tienen que tener un chequeo de sus alergias y de un tratamiento médico adecuado. No puede sobremedicarse. ¿Por qué? Dos casos. Por ejemplo, hay personas que toman indiscriminadamente una sustancia que se llama pseudoefedrina, que la pueden comprar ustedes en cualquier lado. Bueno, esa sustancia también agita y hace que no duermas y podría gatillar eventos asociados a estos trastornos anímicos. Los corticoides también. De hecho, la gente que consume cortisona a veces tiene cambios de ánimo impresionantes y puede terminar con una crisis, si es que tiene esa susceptibilidad. Entonces, si usted tiene problemas alérgicos en estas fechas, usted tiene que ir a un médico y poder tener la medicación adecuada. Segundo lugar, si usted tiene un exceso de luz o usted descubre que siempre en septiembre más o menos empieza, o en agosto, ahora que se está adelantando cada vez más el verano y las estaciones secas, si usted empieza a notar cambio en su ánimo, trate de estar más horas en oscuridad. Trate de tener un ventilador. Es fundamental que las personas que empiezan a acalorarse mucho en la noche midan la temperatura de su pieza, midan la adecuada cantidad de luz, pero también midan la cantidad adecuada de temperatura. Otra cosa que va a ser sumamente relevante de considerar en este punto es, además de todas estas diferencias ambientales, ¿cómo le afecta a usted las fiestas? Usted las fiestas de fin de año o las fiestas de septiembre, ¿cómo las percibe? Porque hay mucha gente que se siente incómoda ante los cambios, entonces en esas personas es mejor, menos es más a veces, que tengan una situación austera, que no se sientan presionados a tener que tener actividades familiares o vacacionales, si es que sienten de que eso los estresa más de lo que los alegra. Porque insisto, hay mucha gente que se siente más estresada y obligada a tener que hacer cosas en estos festivos, y eso puede gatillar situaciones anímicas complicadas. Insisto, lo que más aumenta en esta época del año es la agitación, es la ansiedad. A veces eso también, si está en ciertas personas, puede transformarse en un acto depresivo, suicida, pero en general lo base que más se ha descubierto es que la ansiedad aumenta con todos estos estímulos lumínicos, alérgenos, temperatura. La irritabilidad también. Ahora, tercer punto. ¿Cómo usted vive este cambio familiar que puede estar asociado a la pérdida de sus seres queridos, que normalmente se encuentran en las celebraciones que tienen un carácter familiar en general? Por ejemplo, usted iba de vacaciones a Concepción en septiembre, siempre a las fiestas patrias, y se murieron sus padres. ¿Cómo usted experimenta eso? Entonces, esto es bien importante porque las personas a veces no están preparados para revivir duelos asociados a situaciones que les afectaron mucho. Entonces, revivir duelos muchas veces es necesario o un autoanálisis o poder reconfigurar algo interesante que pueda distraerlo del dolor que puede estar asociado a estas fechas de fiesta, o sencillamente tener una terapia apropiada para poder limpiar y asimilar esta experiencia de duelo. Entonces, estos tres factores, factores ambientales, disminuir las causas de factores ambientales que afectan el cuerpo y cómo se puede volver irritado, agitado con estos estímulos. Culturales, entender de que usted, si quiere, tiene que hacer cosas en estas fechas, y si usted no quiere, no haga nada. Cambiar genera estrés. Cualquier cambio, el concepto de estrés es pérdida de estabilidad. Y estas fechas nos generan pérdida de estabilidad por esta necesidad cultural de hacer algo. Tercero, recordar y tratar de buscar la manera más sana de poder, experimentar el vacío, las pérdidas que pueden existir naturalmente por el paso de los años y el tiempo en algunas personas y que pueden recordarse con más fuerza en esta fecha. El cuarto punto que solamente quiero mencionar, que es fundamental ahora que vamos a estar en el 18 de septiembre, es el tema del consumo de alcohol. ¿Por qué? Sabemos que el alcohol precipita más actos suicidas y actos impulsivos también, montones. ¿No les llama la atención que es unos poquitos días después de septiembre, 1 o 2 días después de Navidad, 1 o 2 días después de Año Nuevo? Después de una persona de pegarse una farra, normalmente experimenta síntomas depresivos. Primero, porque cuando el cerebro tiene este depresor que es el alcohol y sale del organismo, el cuerpo, en vez de estar nuevamente en un nivel, se vuelve agitado.
Es común, por ejemplo, que gente sufre crisis de pánico después de que bota el alcohol de la sangre, o después que se asimila, digamos. Otra cosa es de que el alcohol libera serotonina y dopamina, entonces durante un rato la persona se siente bien, pero cuando nuevamente, después al llegar la caña, estos niveles han bajado, nuevamente la persona reexperimenta con más fuerza lo que ya estaba sintiendo antes. Y por último, pero no menos importante, el alcohol nos hace más impulsivos. El alcohol nos hace más impulsivos y por ende las personas tienen como más arrojo, más, en el mal sentido, más valor para cometer algo que estaban ideando. Esta impulsividad también hace que algunas personas cometan malas decisiones en esta fecha, producto del alcohol. Y solamente un pequeño acápite respecto a que lo mismo equivale para los ansiolíticos. Los ansiolíticos y el alcohol son depresores del sistema nervioso y la gente bajo estos estados tiene menos actividad de su centro del raciocinio, el lóbulo frontal, y tiende a tener conducta arriesgada. No olvidemos a Chris Cornell, por ejemplo, un gran cantante, que después de tomar dosis excesivas de ansiolíticos, no vamos a decir cuáles, al parecer esto hizo de que pudiera ejecutar un acto impulsivo que fue su suicidio. Entonces el alcohol y los ansiolíticos, que obviamente no deben combinarse, pero sustancias que alteran el sistema nervioso también nos pueden ser más impulsivos y por ende ponernos en riesgo. Entonces, bueno, eso por ahora. Ojalá tenga unas felices fiestas, ojalá pueda disfrutar con sus seres queridos y de una manera moderada, una manera agradable y tener en cuenta todos estos detalles para poder protegerse y como siempre estamos intentando, digamos, favorecer aquí una idea de autocuidado, de poder tener una vida cada vez con más salud y con una mejor bienestar y calidad de vida en general. Así que los veré en otro programa, espero que estén muy contentos, espero que celebren mucho y ya nos veremos pronto. Chau, chau.